Hola a todos, bienvenidos a este canal de Vigilancia Católica. En este ejercicio de vigilancia que sabéis ya muchos de ustedes, saben muchos de ustedes que hacemos aquí, estamos en la batalla, en el buen combate para defender la sana doctrina. Dicho esto, hoy quiero hablaros de un tema muy grave, que es la renuncia de Benedicto XVI y la destrucción del papado. Algunos dirán, bueno, puedes argumentar que el papado aún está, el papado aún existe. Bien, lo que tenemos que entender primero de todo esto es cómo funciona el modernismo dentro de la Iglesia, el modernismo condenado por San Pío X. El modernismo básicamente, muy resumido, funciona de la siguiente manera: no se niega nunca ningún dogma categóricamente. Sin embargo, se hacen una serie de declaraciones que al final, en aquellos que las escuchan, crean unas ideas que en efectos prácticos son contrarias a los dogmas. ¿Por qué es esto? Porque así al modernista nunca lo pueden pillar. Nunca se le puede hacer un proceso, nunca se le puede condenar, porque es como intentar coger agua con la mano. Se cae, se escapa. Si se hiciera un juicio, en caso de que algún modernista hubiera caído en herejía, el juicio sería inútil, porque no están convencidos, no van a defender, no son gente que vaya de cara con su forma de pensar o sus ideales, sino que niegan la mayor y se salen por la tangente, ¿no? Como aquel que dice. La renuncia de Benedicto XVI para muchos fue pues el quitar el catejón, ¿no? Aquello que impide la manifestación del impío. Sabemos que cuando renunció, ese mismo día cayó un rayo en el Vaticano. ¿Cómo olvidar aquella imagen, no? Pero otros, sin embargo, están diciendo que tenemos que esperar a que Benedicto muera, porque entonces las fuerzas del mal se van a desatar, etc. Mi opinión personal, mi humilde opinión personal, en este ejercicio de vigilancia al que estamos todos llamados, todos los católicos, vigilar las señales que avisan de la venida de nuestro Señor, y una de esas señales, la segunda de las dos grandes señales, es la gran apostasía. Estamos en medio de una apostasía generalizada, es verdad, y probablemente sea la apostasía de la que habla la Escritura. Sin embargo, vemos cómo, digamos, que el papado sigue existiendo, ¿no? Ahora bien, hay maneras de que el papado se extinga sin que desaparezca, ¿vale? En este canal hay un vídeo donde digo o expongo un foro francés donde se habla, de un anónimo que filtra, antes de que Francisco sea elegido, que el último papa sería Jorge Mario Bergoglio u otro cardenal alemán, argentino, del cual no recuerdo el nombre, pero se establecía que sería un cardenal argentino elegido por las élites para que recuperar, digamos, el control o asegurar el control liberal, ¿no? Y progresista sobre América. Por ende se puede entender que el resto del mundo. Vemos los movimientos de Francisco con los pactos de paz en Colombia, etc. No significa que Francisco sea este agente. Aquí, en este canal, en el ejercicio de vigilancia nunca se asegura nada, excepto las cosas que están escritas sobre el papel. Por eso yo digo que a muchos que esperan la muerte de Benedicto para que esto se desate, les digo, el momento ya ha llegado. El momento en el que se cita en un documento papal como es Laudato Si, la Carta a la Tierra, que es un documento escrito por la ONU, firmado por personajes tan controvertidos que han sido amonestados seriamente por la Iglesia Católica, como Leonardo Boff, el cual fue amonestado por Juan Pablo II con motivo de firmar esta Carta a la Tierra, entre otras cosas, y que esa Carta a la Tierra, en declaraciones de Mikhail Gorbachev, está llamada a sustituir a los 10 mandamientos, ¿no? Pues esta Carta a la Tierra aparece mencionada en Laudato Si. Desde el momento en que en Amoris Laetitia y en la Carta a los Obispos de Buenos Aires, que es una interpretación elevada al rango de magisterio auténtico para la interpretación heterodoxa del documento Amoris Laetitia, se dicen cosas como que ya no se puede decir que alguien, conociendo bien la norma, es decir, el mandamiento, no cometerás adulterio en este caso, aun conociendo bien la norma, si decide saltársela, no se puede hablar de que está en pecado privado de la gracia santificante. Esto es un ataque frontal contra los 10 mandamientos. Contra los 10 mandamientos. Fijaos si la cosa es grave. Pero
es que la cosa puede que sea más profunda de la que pensamos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo unas expectativas muy altas, unas expectativas que no son reales, unas expectativas que la masonería y los infiltrados dentro de la Iglesia saben que estamos esperando y por supuesto no van a cumplirlas por ahí. Dejadme explicaroslo muy sencillamente. Se elimina el papado no de manera visible. Se elimina la doctrina no de manera visible, sino a efectos prácticos. Es decir, en el momento en que Benedicto XVI renuncia al papado, sabemos que hay un montón de señales, ¿no? De señales como que, por ejemplo, fueran secuestradas las cuentas vaticanas y que no se pudieran usar los cajeros del Vaticano, y que unos días antes de la renuncia y que el día después de la renuncia volvieran a funcionar, ¿no? En fin, hay un montón de indicios pues que esa renuncia no fue de agrado del cielo. El primero de ellos es el rayo que cayó en el Vaticano el día de la renuncia. ¿Pero qué significa esto? Antes de la renuncia de Benedicto XVI, el papado ya estaba agonizando. Y me refiero a la muerte de Juan Pablo II. Muchos de los modernistas esperaban a la muerte de Juan Pablo II y se sabe que Jorge Mario Bergoglio quedó en segundo lugar en las votaciones en el año 2005 por detrás de Benedicto XVI. ¿Cómo se anula un papado de manera práctica? Básicamente no haciendo caso al Papa. Aquel que cuando un Papa habla ex cátedra o sigue con unos documentos fieles a la doctrina de la Iglesia y no hace caso, está anulando la potestad del papado. Pero es que aquí hablamos ya de cuando la rebeldía se ha instaurado en la Iglesia, se define o es posible que medre, es decir, que avance y no se detenga por el mero hecho del dinero, ¿no? De los obispados que mantienen diócesis donde se mueve mucho dinero y deciden no hacer caso a las directrices del Papa, ¿no? Esto se está viendo mucho en Alemania, por ejemplo. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la Iglesia en grado sumo acabe no haciendo caso del papado? Esto se ha visto ahora, con la renuncia de Benedicto XVI y el papado de Francisco, donde no es que hablamos de casos, por ejemplo, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando era prefecto para la doctrina de la fe, emitió condenas a gente como Leonardo Boff, impidiéndoles hablar en público por las doctrinas heréticas que estaban extendiendo. ¿Ustedes creen que Leonardo Boff hizo caso de esto? ¿Ustedes creen que Leonardo Boff, por ejemplo, entre tantos otros herejes que hay, por ejemplo, de la teología de la liberación, ha hecho caso de esto? No ha hecho caso de esto. No hizo caso de esto. Para personas como Leonardo Boff, el papado está caduco, es inadecuado. En tanto, el Papa no se mueva por sus propios intereses, los de ellos. Sabemos de las declaraciones de Leonardo Boff diciendo: el Papa Francisco es uno de los nuestros. Bien, alguien que ha sido amonestado por la Iglesia por decir doctrinas heréticas, que ha seguido diciéndolas, diciendo doctrinas heréticas allá donde ha querido, que diga que Francisco es uno de los nuestros, dice muy poco en favor a Francisco. Pero no solo esto, la carta de la tierra mencionada en Laudato Si, carta de la tierra firmada por Leonardo Boff, de la cual fue amonestado por Juan Pablo II por estar involucrado en esto y otras cosas. ¿Lo veis? El círculo se cierra. Es muy sencillo de seguir las pistas ya porque están a la vista de todos. ¿Se puede decir que aquel rayo que cayó en el Vaticano significaba que el papado estaba destruido a efectos prácticos? Yo creo que sí, está destruido a efectos prácticos. ¿Por qué? Porque lo que tiene en tanto a la autoridad papal para emitir condenas y limpiar a la Iglesia de los herejes ya no hace ningún efecto, porque los herejes no hacen caso y siguen dentro de la Iglesia. Es decir, a efectos prácticos ellos ya han destruido la autoridad papal porque ellos no creen en la figura del Papa. Esto está más que visto, más que comprobado. Recordad el vídeo donde os enseñaba cuáles eran las intenciones del Papa cuando se reza por las intenciones del Papa. Una de ellas es limpiar la Iglesia de las herejías. Pero vamos a ver que la situación actual ya aparecía reflejada en un libro de 1998 de Malachi Martin, precisamente hablando de la destrucción del papado, y con esa foto del rayo. Este es el libro, El último Papa, de Malachi Martin.
que ha sido reeditado. El libro fue retirado, pero ha sido reeditado por Homo Legends. Perdón, aquí lo tenéis. ¿Veis la foto del rayo cayendo en el Vaticano? Tremenda estampa. El último papa. El fin del papado. ¿Por qué? Vais a leer un extracto del mismo. Este libro, escrito en 1998, el mismo autor dice de él. Lo vais a ver en la parte de atrás. Dice de él. Malachi Martin en el año 1999 dice: es una novela, pero en un 85% se basa en hechos reales, y muchos de los personajes que aparecen en ella son reales, aunque les haya dado nombres de ficción. En el capítulo Atardecer Papal dice lo siguiente, hablando del concilio de la masonería, no habla del concilio Vaticano II, sino una reunión de la masonería a partir de una entronización de Satanás con una misa negra celebrada en Estados Unidos con un sacrificio ritual, al mismo tiempo conectada vía telefónica con una ceremonia de entronización de Satanás dentro del Vaticano, en 1963, lo cual produjo unos frutos para ellos muy abundantes. Esto según el libro de Malachi Martin. Sin embargo, lo que pone en el libro, visto a los ojos de hoy, es muy revelador, y vais a ver. Admito que es una manifestación deforme y desencaminada. No obstante, insisto en que es realmente una manifestación. El espíritu progresivo en el hombre significa progreso en la religión. Y el progreso, como lo conocemos, conduce siempre de lo particular y local a lo universal. Como es lógico, en otras palabras, y simplemente porque las religiones existen, debe haber una fase religiosa en el proceso evolutivo de la humanidad. Lo que debemos comprender es que hoy nos enfrentamos a una nueva etapa de dicho proceso, la última etapa. Esto lo dicen los masones en el libro de Malachi Martin. Los masones, cuando digo masones me refiero también a satanistas. La creación de una religión para un mundo único, ausente de todo nacionalismo, todo particularismo y todo culturalismo del pasado. Ahora, en sus últimas etapas, este proceso, veis como aquí yo, en este canal, digo que el nuevo orden mundial no es que venga ahora. El nuevo orden mundial lleva aquí desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos asistiendo ahora es a su culminación. Sigo. Ahora, en sus últimas etapas, este proceso evolutivo exige un mecanismo que permita remodelar la fase religiosa para adaptarla al globalismo, a la universalidad de dicho nuevo orden. A fin de contribuir a la evolución del proceso, nuestra labor consiste en ayudar a todas las religiones principales, de forma que puedan unirse en un gran abrazo universal, en una gran religión universal donde una no se distinga de la otra. El servidor perfecto del nuevo orden de la época. ¿No están ustedes de acuerdo, caballeros? Channing sonrió, con la mirada puesta en los complacidos rostros de los presentes. Dicho esto, y compartiendo incluso la convicción de que Jacques de Neuf, de que Roma es una pocilga, hay algo más que debemos aclarar. Si nos proponemos conducir la fase religiosa del hombre hasta su cima evolutiva, hasta su pleno abrazo con el proceso, debemos considerar el papel del catolicismo romano. No, mejor dicho, rectificó, después de mirar fugazmente la carpeta roja que estaba sobre la 13ª silla, el número 13. Debemos considerar el papel del catolicismo papal en general y de la oficina del Papa en particular. Y me complace anunciarles que esto nos conduce directamente a la lectura del informe categórico, agregó antes de levantar la cartera de piel de la silla que estaba junto a la suya. Gracias al entronamiento ritual del príncipe, de Satanás, efectuado por la falange interior de servidores en la propia ciudadela del enemigo, cuando dice ciudadela del enemigo se refiere al Vaticano. Los masones ven a la Iglesia como el enemigo. Siempre han sabido que gozan del privilegio de servir en el tiempo propicio para facilitar el triunfo definitivo del príncipe de este mundo. Ha llegado el momento de reconocer nuestra obligación de enfrentarnos a las fuerzas del enemigo en su propio enclave. Al decir que se trata de una oportunidad, les recordamos que disponemos de un periodo de entre 5 y 7 años antes de que desaparezcan las ventajas que nos han facilitado el entronamiento de Satanás. Esta es nuestra persuasión categórica. Esto se supone que pasa en época de la última parte del pontificado de Juan Pablo II, ¿vale? Cuando se escribió el libro de Malachi Martin. Ante tal advertencia, incluso los miembros del concilio, incluido el concilio, lo vuelvo a decir, se refiere al concilio de los masones, no al concilio Vaticano II, se refiere aquí a las reuniones secretas. Incluido el propio Clutterbuck, miraron fugazmente al Dr. Channing. Tanta era la autoridad del profesor que bastó un gesto de su mano para apaciguar la alarma y prosiguió la lectura. Atentos. Después de ilustrar la urgencia de nuestra obligación, conviene aclarar que el tiempo concedido de 5 a 7 años bastará en un doble sentido. En primer lugar, debemos ser realistas en nuestra valoración del principal obstáculo restante en nuestro camino a la victoria.
Y en segundo lugar, debemos ser igualmente realistas en cuanto a los medios que adoptemos para eliminar dicho obstáculo. Así pues, empezando por el principio del obstáculo más antiguo y recalcitrante que se opone al ascenso, en realidad, el único obstáculo que inspira un profundo respeto y del que debemos protegernos ha sido y sigue siendo el papado católico. Recordemos también que no gozamos propiamente de autoridad para poner reparos. Por el contrario, la autoridad debe existir, ¿lo veis? Ojo con esto. Pero no nos confundamos tampoco respecto a una autoridad tan completa como la infalibilidad personal y la representación personal del innombrable. El innombrable es Dios. Dicha autoridad personalizada es ajena a nosotros y en última instancia perjudicial para nuestros intereses, porque es perniciosa para el ascenso. Seguimos consagrados al ascenso, el ascenso de la masonería, de Satanás, dentro del Vaticano, de la Iglesia. Ciertos pertrechos de la oficina papal pueden ser adaptados como instrumentos facilitadores del ascenso. Sin embargo, el papado propiamente dicho supone un obstáculo que debemos considerar temible. Es mortalmente temible porque en este papado tratamos con una peligrosa realidad, una realidad espiritual, un fragmento de lo ajeno que es único e irreconciliable con el progreso del nuevo orden mundial al que aspiramos y, en definitiva, irreconciliable con el ascenso que nosotros mismos anticipamos. Vale la pena recordar lo adaptable que ha sido dicha oficina papal a lo largo de la historia. En su propio seno se ha dado toda clase de corrupción. Sus titulares pueden ser separados y aislados del resto de la humanidad, aniquilados con suavidad o violencia, en secreto o ante millones de miradas, pero nadie ha logrado aniquilar la oficina, es decir, el papado. Nadie ni nada. Para que un fragmento de lo ajeno sea tan eficaz y perdurable, se refiere al papado, su fuerza, su poder y su capacidad de recuperación deben venir de algo ajeno a nosotros, de algo ajeno a Capstone y al ascenso. Deben surgir del innombrable, es decir, de Dios. Están reconociendo que el papado viene de Dios. En esta última etapa gloriosa del ascenso, nuestra acción más concentrada debe dirigirse al foco principal de la resistencia a nuestros objetivos. Por consiguiente, el propio informe categórico se centra en dicha cuestión. ¿Qué se debe hacer respecto al papado personalizado con su obstinada adaptabilidad? Nuestra respuesta dicta un cambio de estrategia, o mejor aún, una escalada de nuestras estrategias hasta un nivel que ni siquiera ustedes, los miembros del concilio, hayan podido considerar posible. Hemos dicho que debemos respetar, temer y protegernos de la oficina papal. Sin embargo, ahora hemos decidido que no podemos seguir a la defensiva. En el lugar de protegernos del poder de dicha oficina, nos apoderaremos de la misma. Se apoderarán del papado. Recordar a Maximiliano Kolbe, viendo la masonería cuando celebró sus 200 años, hicieron una manifestación con pancartas en el Vaticano gritando que Satanás sería entronizado. Esto lo vio Maximiliano Kolbe, en la vida real. En lugar de Para ello, debemos asegurarnos de que el titular de dicha oficina sea un hombre en cuya adaptabilidad a nuestras necesidades podamos confiar. Ahora repasaremos las limitadas opciones mediante las cuales podremos alcanzar dicho objetivo. Básicamente son tres. Aquí dan tres opciones para acabar con el papado. La persuasión, la aniquilación y la dimisión. Ojo. La persuasión, la aniquilación y dimisión. Consideremos primero la persuasión. La posibilidad de inducir o persuadir al actual ocupante de la oficina papal, se refiere a Juan Pablo II, de que acepte y acceda a lo que nuestro voto exige. Lamentablemente debemos comunicarles que según la conclusión definitiva de nuestros expertos conocedores, incluidos los miembros internos de la falange masónica con residencia muy próxima a dicha oficina, la oficina papal, el actual titular nunca reconocerá la sabiduría de nuestro programa. Tampoco podemos permitirnos el lujo de esperar a que desaparezca. En base a los datos estadísticos, la salud personal del actual Papa podría durar de entre 4 a 7 años más de existencia física activa. Ahora va a hablar, lo voy saltando, ¿vale? Para no aburriros con todo, ¿vale? Como suele suceder en asuntos importantes, el paso que puede parecer más difícil, la instalación de un ocupante condescendiente, es la parte más fácil de nuestra tarea. No es necesario recordar a ninguno de los miembros del concilio de masones, las reuniones secretas, que ahora gozamos de la maravillosa ventaja que nos brinda el número creciente de nuestra falange regular de defensores en el Vaticano. Además, varios de los miembros que asistieron a la ceremonia de entronizamiento en 1963 siguen todavía en sus puestos y han ascendido dentro de la ciudadela hasta ocupar cargos que garantizan nuestro éxito. Pero no tendría ningún sentido obligar a un espíritu contrario a abandonar su benevolente lugar de residencia solo para entrar en otro igualmente benevolente. Para nosotros esto no tendría ningún sentido. El candidato que reemplace
al actual titular, a Juan Pablo II, deberá ser alguien familiarizado con nuestros objetivos, que por lo menos los consienta y esté incluso dispuesto a colaborar en la consecución de los mismos. La tarea de la deposición deberá convertirse, por consiguiente, en el centro de nuestra atención urgente y persistente. La primera de las dos alternativas a dicho fin será la más satisfactoria, la persuasión. Puede que superficialmente parezca incluso la más fácil y por ello la más tentadora. Hablamos de la aniquilación personal. Si el Concilio XIII de la reunión secreta de masones XIII decidiera adoptar dicho procedimiento, el de matar al Papa, este sería planeado con toda meticulosidad y ejecutado de manera impecable. En sus manos no se parecería siquiera remotamente a la estúpida iniciativa de 1981, donde dispararon a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Sin embargo, aunque nuestra operación contra el actual ocupante del cargo tuviera éxito, los resultados podrían ser desastrosos para nosotros. No podríamos ocultar nuestras tapaderas, como la de unos malvados ladrones, la nefasta KGB, informes secretos ni manipulaciones de la CIA. Ninguna de las extravagancias populares que sirvieron de camuflaje para la iniciativa del 81 es ya válida hoy en día. No obstante, aunque una aniquilación abierta y expeditiva pueda ser contraproducente por su propia naturaleza, cabe preguntarse por alguna forma de aniquilación modificada, aunque no por ello menos eficaz. Conocemos propuestas concretas encaminadas a una aniquilación gradual y modificada. Sin embargo, las medidas de seguridad adoptadas por la Oficina Papal desde el año 81, tan extensas y detalladas que abarcan incluso todo lo que se ingiere, complica la situación. Además, el mero hecho de que seamos conocedores de dichas propuestas subraya otra razón importante por la que no deberíamos sucumbir a ninguna tentación parecida. No existen los secretos. En el análisis final de todo se traiciona, todo se revela, todo se conoce. No olvidemos que tratamos con el espíritu, que es volátil, imprevisible, indómito, que vuela y arrasa a su antojo. Según nuestro juicio categórico, lo que nos ofrece alguna propuesta de dicha índole, los que nos ofrecen una propuesta de asesinar al Papa, nos entregan en realidad una granada de la que nos invitan a retirar el seguro y consumar nuestra propia aniquilación. Queda por consiguiente la alternativa elegida. La elección categórica mediante la cual alcanzaremos nuestro objetivo es la dimisión del Papa. En resumen, se inducirá, ojo con esto, por favor, se inducirá al actual titular, al Papa, a dimitir de su cargo y además sin perjuicio. La dimisión voluntaria del Papa en esta encrucijada de divisionismo y desunión entre los católicos laicos y entre los propios clérigos sería una poderosa señal, equivaldría a una admisión de derrota por parte de importantes elementos opuestos a nosotros. Sería una declaración a los defensores restantes del antiguo orden, de que el pasado es irrecuperable. Tal es el ambiente que nuestra alternativa elegida goza ya de ciertas simpatías entre el antiguo orden, simpatías expresadas abiertamente, dicho sea de paso, en sectores estratégicos de nuestro propio objetivo. Cuando hablamos de inducir al titular a dimitir, la inducción debe entenderse en la forma más sutil. Hablamos de activar todos los medios a nuestra disposición en el mundo entero. El estímulo más poderoso lo constituirán la presión de sucesos irreversibles y la aparición de fuentes de suministro irresistibles, financiación. Señoras y señores, deberán organizarse los sucesos y las fuentes de suministro de forma que limiten los actos del titular, del Papa, hasta que su única alternativa consista en dimitir. En el informe de la reciente reunión de Estrasburgo, organizada por el señor Cyrus Benzoek, Nicholas Clutterbuck indica claramente que disponemos de aliados potenciales, antes no identificados como seguros, individuos de gran influencia dentro de la ciudadela del Vaticano y que en efecto han unido sus manos con los miembros internos de la falange de masones presentes también en Estrasburgo. Han declarado que aspiran a un cambio radical en la cumbre de la administración y en su alelo nos han abierto sus poderosas vías de persuasión global. Además, se ha puesto en funcionamiento una iniciativa auxiliar y todavía de mayor importancia, en la que nos han invitado a cooperar, obra también de Cyrus Benzoek. Dicha iniciativa supone la formación de una alianza firme y sistemática entre los clérigos de alto rango en el corazón de Europa y la Comunidad Europea. Es preciso brindar las facilidades necesarias. Aquí no estaría hablando de la mafia San Galo. Me suena un poco, ¿no? Es preciso brindar las facilidades necesarias en general. En general se nos ha abierto el camino, con absoluta conformidad con el derecho canónico de la ciudadela para la retirada pacífica del actual titular de la oficina papal. Su labor consiste en aprovechar estas dos significativas ventajas que nos han brindado, ocuparse de la propuesta de Estrasburgo y la alianza decidida entre la ciudadela y la Comunidad Europea, servirse de dichas ventajas para crear sucesos irreversibles
y evocar las irresistibles vías de suministro que inutilizará la oficina papal respecto al otro innombrable, a Dios, para ponerla en manos de los servidores del príncipe, de Satanás. El último papa, Malachi Martin, 1998. 1998. 14 años después, 15 años después, Benedicto XVI dimite y vemos a Juan Pablo II cómo se aferra al papado hasta su muerte, agonizando, no renunció, aguantó. Benedicto XVI lamentablemente no aguantó tanto y ahora tenemos exactamente los resultados de esto que ya había sido, ¿no?, anunciado. Malachi Martin parece ser que tiene una muerte accidental, un tanto fortuita, parece ser, ya no está entre nosotros desgraciadamente, pero aquí está su testimonio en un libro publicado por Homo Legends. Esta es la aniquilación del papado, que el papado ya no sirva a la verdad, sirva a intereses espurios y cuando sirva a la verdad carezca de autoridad porque no se le hace caso. A efectos prácticos, el papado desde la renuncia de Benedicto XVI, quizás un poco antes, pero sobre todo desde la renuncia de Benedicto XVI, está muerto a efectos prácticos. Se le quiere como una figura representativa, simbólica nada más, sin capacidad de autoridad. Esto lo veíamos en Gaudete et Exsultate y en otros documentos de Francisco. Se le da poder de decisión a las conferencias episcopales. Lo que vemos ahora en Alemania del sínodo, yo creo que es una pantomima, porque Francisco ha dejado claro más de una vez que las conferencias episcopales, según las vicisitudes de cada diócesis, tienen que decidir sus propios asuntos. Por lo tanto, lo veis, la autoridad se rompe, se le da a las conferencias episcopales y tenemos un sínodo como el de Alemania, donde se está queriendo aprobar cosas que van directamente y abiertamente contra la fe de la Iglesia. Esta es la situación que tenemos. Os recuerdo que el día 4 de octubre, si Dios quiere, estaré retransmitiendo aquí el momento de los 144.000, inspirado en el espíritu de los 144.000, para recuperar la fe católica o al menos dejar un testimonio en la plaza de San Pedro y ante los ojos del mundo en esta ágora digital, ágora mundial, que simbólicamente puede que se llame Sodoma y Egipto. Y nada, seguimos en la vigilancia católica y que viva Cristo Rey.